Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, segunda parte de la historia del Matarreyes, hermano juramentado de la Guardia Real y guardián del Oriente, Ser Jaime de la Casa Lannister. Hoy retomamos la historia de Jaime Lannister desde el punto en que dejamos las crónicas anteriores, es decir, el asesinato del Rey Loco. En esta segunda parte viviremos sus años como guardia real bajo el reinado de Robert, cabalgaremos junto al personaje en la Guerra de los 5 Reyes y avanzaremos hasta el final del libro Choque de Reyes. Si has llegado hasta aquí sin escuchar antes la primera parte, recuerda que tienes el enlace en la descripción. Estas son las crónicas de hoy, así que retirad el estandarte del dragón, izad el del venado, y comenzamos. Tras asesinar a Aerys en las escaleras del Trono de Hierro, Jaime no tiene tiempo de desaparecer de la escena del crimen, pues Ser Elys Westerling del Risco, Lord Rowland Craigholt de Refugio Quebrado y otros hombres de Tywin habían irrumpido en la sala en los últimos instantes. Con gusto habría dejado que otros se llevasen las alabanzas o la culpa, aunque por las caras de los presentes tuvo claro que más bien sería la culpa. Les daba lo mismo que fuera un Lannister, era uno de los 7 de Aerys y lo había matado. En el mismo momento en el que anunciaron que la ciudad había sido tomada, los leales a los Targaryen seguían muriendo en la Fortaleza Roja. Ser Gregor Clegane y Amory Lorch escalaban las murallas del Torreón de Maegor para acabar con la princesa Elia y los niños, y Lord Eddard Stark cruzaba la puerta del rey junto a sus norteños y la vanguardia de Robert. Jaime ordenó que proclamaran que el Rey Loco estaba muerto, que se perdonase a todo el que se rindiese y lo hicieran prisionero. Cuando Lord Craigholt preguntó si debía también proclamar un rey, comprendió lo que escondían las palabras. ¿Sería Tywin Lannister, Robert Baratheon o alguno de los dragones? Jaime pensó en Viserys, que había huido a Rocadragón. Pensó en Aegon, que estaba en el Torreón de Maegor con su madre. Un nuevo rey Targaryen y Tywin Lannister de nuevo como mano del rey. Una idea tentadora que merecería la pena solo por ver cómo aullaba el lobo y se ahogaba el Señor de la Tormenta. Sin embargo, recordó la demencia de Aerys y la idea se desvaneció. Finalmente dijo que proclamaran a quien les diera la gana, ascendió al trono de hierro y se sentó con la espada en las piernas esperando a ver quién lo reclamaba. Quien vino fue Eddard Stark, montado en su caballo por la sala del trono. Jaime vio en sus ojos todo el desprecio de quien lleva el honor por bandera. ¿Acaso el noble señor de Invernalia daría crédito a sus endebles explicaciones? Con una mirada le bastó para considerarlo culpable. Tras un largo silencio, Jaime se echó a reír. Se levantó y se quitó el yelmo con forma de cabeza de león. No temas, Stark. Únicamente lo estaba calentando para nuestro amigo Robert. Lamento comunicarte que como asiento no es muy cómodo. A la llegada de Robert Baratheon a desembarco del rey, Ned Stark dijo que Jaime debería vestir al negro y formar parte de la Guardia de la Noche, pero Jon Arryn afirmó que era más aconsejable ofrecerle el perdón real, al igual que había hecho con Ser Barristan. Y así, Jaime, junto a Varys y el gran maestre Pycelle, se arrodillaron a los regios pies de Robert para que fueran perdonados por los crímenes cometidos antes de entrar a su servicio. Aquella misma noche de la coronación, Robert le dijo que sabía que le llamaban Matarreyes y que esperaba que aquello no se convirtiera en costumbre. Hasta la fecha, Jaime no ha vuelto a matar a ningún rey, pero su apodo sí que se convirtió en costumbre en Poniente, y hasta en esos se le conoce por ese sobrenombre. El mundo nunca supo los verdaderos motivos por los que mató a Aerys, pero para Jaime fue la mejor decisión que había tomado en su vida y siempre se sentiría orgulloso de ello. Días después del saqueo de la ciudad, también localizó a Garrigus y Baelys, los 2 alquimistas que junto a Rosart y el rey habían preparado la destrucción de la capital. Baelys le ofreció oro. Garrigus sollozó y suplicó piedad, pero Jaime liquidó a ambos con su espada. Sin duda, un destino más piadoso que el fuego valirio.
Tras recibir el perdón del nuevo rey, Jaime Lannister continuó al servicio de la Guardia Real, ahora comandada por Ser Barristan Selmy, quien lo consideraba indigno de vestir la capa blanca. Meses después, juntos viajaron hasta Roca Casterly para formar parte de la Guardia de Honor que escoltaría a Cersei Lannister hasta desembarco del rey, donde contrajo matrimonio con Robert Baratheon en el año 284 después de la conquista. Durante la ceremonia había una sonrisa en cada rostro, salvo en el de Jaime. Cersei había sido la única mujer que había amado en su vida. Aquel día descargó su desazón de la manera que mejor sabía, luchando y proclamándose vencedor en el torneo con motivo de la boda real. Poco tiempo tardaron Cersei y Jaime en descubrir que a Robert Baratheon le gustaba frecuentar la compañía de otras mujeres. Jaime lo habría matado, pero Cersei prefería verlo con cuernos. Así pues, los mellizos continuaron sus encuentros clandestinos y 2 años más tarde nació Joffrey, su primer hijo. Jaime estuvo presente en el parto, aunque lo hizo más por Cersei que por el niño. En cualquier caso, no lo llegó a tener en brazos. ¿Qué diría la gente?, le advirtió su hermana cuando estuvieron a solas. Ya era bastante grave que el bebé se pareciera a él, como para que encima le hiciera monerías. Ante todo el reino, el niño siempre sería tomado como hijo legítimo del rey Robert, y Jaime nunca llegaría a sentir el afecto que todo padre siente por sus hijos. Además, aquella cosita rosada y berreante exigía demasiada parte del tiempo de Cersei, por lo que a él respectaba, se lo podía quedar Robert. Mientras tanto, en Roca Casterly estaba el maltratado Tyrion, lejos del único pariente que lo quería, su hermano Jaime. En el año 287 se reencontraron. Tyrion había cumplido los 13 años, Jaime ya tenía 21, y una noche, cuando ambos se encontraban en el camino entre Lannisport y Roca Casterly, encontraron a una joven de 14 años perseguida por unos proscritos. Jaime dejó a Tyrion que cuidara de la chica mientras él daba caza a los atacantes. Cuando Lord Tywin Lannister se enteró de que, días más tarde, Tyrion se había casado con la joven sin su permiso, ordenó a Jaime que le dijera a su hermano que todo había sido una farsa preparada por él. Una ramera, contratada para que sintiera lo que era estar con una mujer. «Es una plebeya y él un Lannister de Roca Casterly», le dijo su padre. «Lo único que quiere es su oro, así que al fin y al cabo es como una ramera, de manera que en el fondo no es una mentira». Presionado por Lord Tywin, Jaime mintió a su hermano. Le dijo que había contratado a los forajidos y a la chica, una mentira que muchos años después quebraría la férrea relación entre los dos hermanos. 2 años más tarde, en el 289, nació Myrcella, la segunda hija de Jaime y Cersei. Ese mismo año tuvo lugar la rebelión de los Greyjoy, y tras apagar el alzamiento, Robert celebró un torneo en Lannisport. En esta ocasión, Jaime perdería en la final, pero aguantó las 9 lanzas que un pletórico Ser Jorah Mormont rompió contra él antes de alzarse con el laurel. Un año después, en el 290, nacía Tommen, el tercer bastardo de los mellizos Lannister, y una vez más, el reino entero vería en él a otro Baratheon. Y así pasó el tiempo. Robert se iba haciendo cada vez más gordo y borracho. Cersei se buscó sus maneras de complacer a su marido las pocas veces que acudía a su lecho, y Jaime estaba cada vez más decepcionado con el honor, la vida y los juramentos, pero con la arrogancia intacta. Finalmente, a principios del año 298, la mano del rey, Jon Arryn y el consejero naval, Stannis Baratheon, descubrieron la bastardía de Joffrey y sus hermanos, poniendo en peligro sus vidas. Fue una suerte que tras la celebración del 12º día del nombre de Joffrey, Jon Arryn muriera envenenado y Stannis marchara a Rocadragón. Cuando Jon Arryn muere, Robert otorga temporalmente el título de Guardián del Oriente a Jaime Lannister, en lugar de al hijo de Jon, pues sabe que el niño es un chico enfermizo de 6 años y no quiere dejar que éste sostenga el título por el momento. A falta de una nueva mano del rey, Robert viaja con su séquito al norte, en busca de su amigo Eddard Stark para que asuma el cargo. Cersei se lamenta de que Jaime no sea la nueva mano del rey, pero este no tiene ningún interés en la política ni el poder. Estaba hecho para el campo de batalla, no para el consejo privado del rey. Allí en Invernalia, el joven Bran Stark, de 7 años, los descubre mientras mantienen relaciones, y Jaime Lannister no se lo pensó demasiado. Empujó al niño por la ventana del primer torreón y esperó que la altura hiciera el resto.
No lo hizo por temor a que se revelase su relación y cayera sobre ellos la ira de Robert. Había matado a un rey loco, podría matar a un rey borracho. Lo hizo porque pensó que era lo que Cersei quería que hiciera. Más tarde lamentó haber tirado al chico por la ventana, y cuando se supo que no había muerto por la caída, Cersei le reprochó que hubiera intentado matarlo sin pensar en las consecuencias. Por fortuna, Brandon Stark permaneció en coma el tiempo suficiente como para que el séquito de Robert estuviera a muchas leguas de Invernalia. En el camino real, al hacer parada en Darry, Arya Stark y Joffrey tienen una riña en la que la joven loba golpea al príncipe. El antiguo castigo por golpear a alguien de sangre real era que se le cortase la mano, y Cersei exigió que se la condenara. Fue solo casualidad que los hombres de la casa Stark encontraran a la niña antes que Jaime. De lo contrario, Arya habría llegado mutilada o muerta, tal y como deseaba su hermana. Esas eran las cosas que hacía por el amor de Cersei. Al llegar a la capital, Robert celebra un torneo por el nombramiento de Ned Stark como mano del rey. En el torneo por el cumpleaños del príncipe Joffrey, Jaime había perdido contra Ser Loras Tyrell, el caballero de las flores, pero en el torneo de la mano consigue derribar a Bryce Caron, Andar Royce y al mismísimo Ser Barristan Selmy, antes de caer del caballo por la mano de Sandor Clegane. Pronto llegaron las noticias de que Catelyn Stark había capturado a Tyrion en la posada de la encrucijada, sosteniendo que es sospechoso de un intento de asesinato de su hijo Bran. Furioso por el arresto de su hermano, Jaime prepara una emboscada a Ned Stark y su escolta. Los hombres de Ned habían desenvainado sus espadas, pero eran 3 lobos contra 20 leones. Busco a mi hermano. ¿Os acordáis de mi hermano, verdad, Lord Stark? Estuvo con nosotros en Invernalia. No sé si caéis. Pelo rubio, ojos desemparejados, lengua afilada. Un tipo bajito. Lo recuerdo perfectamente. Por lo visto, ha tenido problemas en el camino. Mi señor padre se siente insultado. No tendréis idea de quién habrá maltratado a mi hermano, ¿verdad? Vuestro hermano ha sido detenido por orden mía, para responder por sus crímenes. Mostradme vuestro acero, Loredar. Si es necesario, os mataré como a Aerys, pero preferiría que murierais con una espada en la mano. Los hombres de Ned habían desenvainado las espadas. 3 no podrían hacer nada contra 20, pero su grupo iba a caballo, mientras los Lannister, a excepción de Jaime, iban a pie. Si cargaban podrían escapar, pero Eddard Stark consideró que había una táctica con más garantías de éxito. Si me matáis, Catelyn no dudará en acabar con Tyrion. Jaime Lannister puso contra el pecho de Ned la espada dorada que había derramado la sangre del último de los reyes dragón. ¿De veras? ¿La noble Catelyn Tully de Aguas Dulces asesinaría a un rehén? No, creo que no. Pero no pienso arriesgar la vida de mi hermano confiando en el honor de una mujer. Así que dejaré que vayáis corriendo a contarle a Robert el susto que os he dado. ¿Creéis que le importará mucho? Se echó hacia atrás con los dedos el pelo mojado e hizo dar la vuelta a su caballo. Cuando estuvo detrás de la línea de hombres, volvió la vista hacia el capitán. Encárgate de que Lord Stark regrese sano y salvo, Tregar. A sus órdenes, mi señor. Pero tampoco queremos que escape sin castigo, así que mata a sus hombres. ¡No! Los 3 guardias de Eddard Stark murieron en el ataque, no sin antes matar a 5 Lannister. Un ataque en el que Stark cae del caballo y resulta herido, lo que impide que pueda abandonar la ciudad. Jaime viaja entonces a Roca Casterly para unirse al ejército de su padre, que ya ha lanzado la primera ofensiva contra las tierras de los ríos. Para cuando el joven león llega a Lannisport, en desembarco del rey, Robert ha muerto y Eddard Stark ha sido apresado y acusado de traición. Mientras tanto, en Aguas Dulces, la enfermedad de Lord Hoster le obliga a dejar la gestión de la crisis en manos de su hijo Edmure, quien envía un mensaje a Roca Casterly exigiendo saber cuáles son las intenciones de la casa Lannister. Al no recibir respuesta, y para prevenir el ataque, Edmure despliega a sus vasallos y pide a Lord Vance y Lord Piper que vigilen el paso del Colmillo Dorado, en la frontera con las tierras del oeste. Y allí precisamente será donde tendrá lugar la primera batalla de la Guerra de los 5 Reyes. Jaime comanda el ataque que culmina con éxito, provocando la muerte de Lord Vance y la huida de los supervivientes.
Con los vasallos de Tywin sembrando el caos y la pesadilla en las tierras de los ríos, el joven Edmure Tully, que es más valeroso que inteligente, manda hombres a defender todos los pueblos. Un gran error que Tywin había previsto, pues deja a Aguasdulces con fuerzas insuficientes para soportar un posible ataque. Dicho ataque no tarda en llegar. Mientras Tywin dirige la mayor parte del ejército Lannister hacia el oeste, Jaime se enfrenta a los Tully bajo los muros de Aguasdulces, logrando capturar a Edmure y poniendo bajo asedio la fortaleza. Para que el sitio tenga éxito, Jaime dispersa a los 12.000 efectivos bajo su mando en 3 campamentos alrededor de Aguasdulces. No es fácil asediar esta fortaleza, pues entre estos 3 campamentos siempre había un río que los separa. El castillo está situado al final de la punta de tierra en la que el Piedra Caída fluye hacia el Forca Roja del Tridente. Los ríos forman 2 lados de un triángulo y, cuando hay algún peligro, los Tully abren la esclusa corriente arriba y crean un foso ancho en el tercer lado, con lo que Aguasdulces se convierte rápidamente en una isla. Los muros se alzan directamente en el agua y desde las torres los defensores dominan el panorama en muchas leguas a la redonda. Para realizar un asedio efectivo, a Jaime no le quedó más remedio que situar un campamento al norte del Piedra Caída, otro al sur del Forca Roja y un tercero entre los ríos al oeste del foso. Esta complejidad estratégica se vio agravada además por uno de los mayores defectos de Jaime, la impaciencia. Tras cruzar los gemelos en un ataque inesperado y con unas fuerzas 3 veces inferiores, Robb Stark llega con su caballería mientras el resto de sus hombres se preparaban para servir de señuelo en el Forca Verde. Al norte de Aguasdulces, un pequeño destacamento sacó a un impaciente Jaime del campamento y se ve sorprendido en el bosque susurrante. Pronto se dio cuenta de que se encontraba en medio de una batalla que estaba perdida, pero en lugar de huir, se adelantó a todos sus hombres y fue en busca de Robb Stark en un ataque a la desesperada con la intención de sembrar el caos entre los norteños. La espada de Jaime Lannister acabó con muchas vidas, llegó incluso a matar a algunos miembros de la guardia personal de Robb, acabó con los hijos de Lord Karstark, se llevó por delante a Daeron Horwood y cuando estaba a punto de aniquilar al joven lobo, fue capturado. Los campamentos que asediaban el castillo fueron atacados desde varios flancos. En plena noche, dormidos, sin previo aviso y sin líder, las tropas Lannister fueron devoradas por los lobos. Jaime fue conducido como prisionero a Aguasdulces. El hijo de Lord Tywin era un buen intercambio para que los Stark recuperasen a Sansa, Arya y Lord Eddard, pero mientras en las tierras de los ríos había tenido lugar la batalla del bosque susurrante, en desembarco del rey, Joffrey había decapitado a Ned Stark. Jaime pasaría un año como prisionero en el bastión de los Tully. En ese tiempo casi logró escapar en una ocasión. Como mano del rey, Tyrion había enviado a un falso grupo de emisarios a Aguasdulces. Tras 4 días en el castillo, liberaron a Jaime de su celda, y uno de ellos era un actor que imitó la voz de Edmure Tully para que abrieran la puerta del río. Para infortunio de Jaime, Edmure llegaba al mismo tiempo por el otro lado, tras una visita nocturna a algún burdel cercano, y cuando se desenmascaró el engaño, se desató la batalla. Jaime se apoderó de una espada, mató a un guardia y a un escudero antes de ser atrapado de nuevo. En esta ocasión, fue encadenado de pies y manos en una mazmorra y su vida como cautivo fue más miserable. Devastada tras recibir la noticia de que sus hijos, Bran y Rickon, habían muerto en el norte, Lady Catelyn acude a la mazmorra de Jaime. Este confesó ser el padre de Joffrey, Myrcella y Tommen. También confesó haber arrojado a Bran por la ventana. Sin embargo, a pesar de aquel deplorable currículum, sintiendo que no tenía más opciones que confiar en un hombre cuya palabra valía menos que el barro de sus botas, Catelyn Stark puso la última carta sobre la mesa. Emborrachó a Jaime, lo hizo encadenar y lo envió junto a Brienne de Tarth y Cleos Frey como última oferta para Cersei Lannister, su querido hermano, a cambio de sus hijas Sansa y Arya. ¡Jura! Jaime sintió el pinchazo del acero a través de los harapos cuando Catelyn Stark hizo girar la punta de la espada. Jura que nunca más empuñarás las armas contra los Stark o los Tully. Jura que obligarás a tu hermano a honrar su juramento de devolverme a mis hijas sanas y salvas. Júralo por tu honor de caballero, por tu honor de Lannister, por tu honor como hermano juramentado de la Guardia Real. Júralo por la vida de tu hermana
la de tu padre, la de tu hijo, por los dioses antiguos y los nuevos. Y te mandaré de vuelta con tu hermana. Niégate y veré manar tu sangre. Lo juro. Y aquí concluye la segunda parte de Jaime Lannister, donde hemos visto cómo el joven león se convertía en el Matarreyes. En la tercera parte comenzamos la historia en el libro Tormenta de Espadas, emprendiendo el viaje emocional que cambiará a Jaime Lannister para siempre, de Matarreyes a guardajuramentos. Gracias como de costumbre a mis espadas leales de Patreon por apoyar mi contenido de manera incondicional. Y no lo olvides, si te ha gustado, dale a me gusta. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales y suscríbete.